diseño glorioso tu obra de poder. Mi existencia no es casualidad. Quien les habla, el pastor Jorge Márquez, tiene el honor, el privilegio de compartir con ustedes este programa que esperamos va a ser de mucha bendición. No esperamos, creemos con todo el corazón. No se lo vayan a perder. Vamos a hablar de Israel, vamos a hablar de qué pasa con Medio Oriente, vamos a hablar de qué pasa con los cristianos, especialmente con los cristianos en Medio Oriente. ¿Y qué pasa con los cristianos en este momento en todo el mundo? Hay un ataque universal a la sociedad occidental y cristiana. ¿Qué tiene que ver el cristianismo con el judaísmo? Y tenemos un invitado de lujo que ya se los voy a presentar en un instante. Nuestro invitado de hoy, Gabriel Ventasgal, un amigo que conocemos ya hace un tiempito y que tiene, yo no sé, como 10 títulos universitarios, un hombre abocado a estudiar, desea conocer y nos quiere transmitir eso, nos quiere enseñar a crecer mediante el conocimiento. Conoce muy bien el Nuevo Testamento, aunque él es judío, y recorre el mundo buscando amigos, o mejor dicho, conociendo quiénes son los amigos de Israel y estrechando lazos con el pueblo, con la nación de Israel. Te quiero dar la bienvenida, Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer nuevamente. ¿Por dónde empezamos? Íbamos a hablar específicamente del cristianismo, pero necesitamos hacer alguna especie de introducción al tema, digamos, de la persecución del cristianismo, no solamente por el islamismo, sino por el mismo sistema occidental que se está autocomiendo, ¿no? ¿Cómo se dice? Fagocitándose. ¿Algo así? A ver, ante todo, expliquémosle a la audiencia quiénes son los cristianos que vienen en Medio Oriente. Resulta que en la antigüedad, hasta el siglo XI, había 4 arzobispados: Antioquía, Jerusalén, Alejandría en Egipto, Bizancio, o sea, lo que hoy sería lo de Estambul, y Roma. En el año 1053 la iglesia se divide: 4 arzobispados por un lado, un arzobispado Roma por otro. Roma recibió territorios y reconocimiento de los reyes, y tu iglesia es consecuencia de la escuela de arzobispado de Roma, que luego más adelante se va a dividir en lo que sería la iglesia católica actual y la mía reforma. No, la mía la fundé yo aquí en Uruguay. A nivel general, ¿está bien? Dentro de la escuela protestante, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Los otros 4 arzobispados tuvieron distintas corrientes del mundo De lo cristiano. que no sabemos casi nada. Claro, porque se llama el mundo cristiano greco-ortodoxo, por ejemplo, o maronita o copto. Estas personas en el año 1920 eran 80 millones de cristianos viviendo en el Medio Oriente. En la actualidad son 10 millones. Significa que en 100 años han bajado 70 millones, que han sido asesinados, expulsados o se escaparon. Esa es la situación de los cristianos en general en el Medio Oriente. 80 millones dijiste en el año 1920, pero ahora distribuidos o dispersos en el mundo, ¿cuántos habrán? ¿En todo el mundo en general o en el Medio Oriente? En todo el mundo. Más o menos la cifra que se calcula de cristianos. Se mantiene. En general son 1.500 millones de cristianos y la misma cantidad, más o menos, de musulmanes. Lo que pasa es que el crecimiento poblacional de los musulmanes... No, me refiero a esos 4, o sea, a esos 80 millones. Empecemos de vuelta. 1.500 millones de cristianos en todo el mundo. Entre 1.500 y 1.600 en todo el mundo. Bien. Medio Oriente específicamente, 10 millones. Perfecto. Dentro de los 10 millones, ¿dónde?
Muy bien, más o menos unos 10 millones de cristianos coptos en Egipto. Más o menos unos 80.000 cristianos en Turquía. El gran centro cristiano está en Mosul, en Irak, pero el Estado Islámico los está persiguiendo y los ha expulsado. 135.000 cristianos viven en Israel, el único lugar donde viven libres. Vas sumando cristianos en varios lugares, llegarás a la cifra aproximada de 10 millones de personas. En el Líbano, los maronitas y demás. Pero vamos a entrar dentro de un rato quiénes son cada uno. Perfecto. Te he oído decir en muchos lugares que los judíos no tienen tanto problema porque tienen un buen ejército, tienen aviones mejorados de F-15, tienen un sistema de defensa extraordinario y que los cristianos no sabemos ni qué es lo que pasa con los cristianos. Yo a veces deambulo por el continente y me dicen, ustedes los israelíes están sufriendo mucho porque están siendo atacados por todo tipo de terroristas. Y yo le digo, yo tengo, por suerte, 2 ejércitos. Tengo el Creador que me protege, si no, no hubiese sobrevivido tantos años. Y por las dudas tengo un ejército de primera. Tengo sistemas de antimisiles que derriban misiles en el aire y que pueden proteger a mi población. Tengo robots pequeñitos que lo que hacen es disparar desde el aire manejado por un joystick. Tengo un ejército que tiene tanques de guerra que tienen dentro del tanque de guerra un cohete que derriba cohetes en el aire si tú disparas contra el tanque. El problema es que yo me sé defender y yo me defiendo, mientras que los cristianos en todo el mundo, que son los que realmente están siendo asesinados y perseguidos, no los defiende nadie, entre otras cosas porque no saben qué tipo de cristianos son. Y lo quiero aclarar en forma bien clara. Los cristianos en Medio Oriente son cristianos. Son de una escuela diferente de cristianos, pero siguen siendo cristianos. Lo que es increíble es que los cristianos de Uruguay, los cristianos de Argentina, los cristianos de Paraguay no defiendan a viva voz, ni siquiera el Papa, por ejemplo, en la Iglesia Católica, defiendan a sus hermanos cristianos como se debe defender. Bien. ¿Por qué un judío nos tiene que enseñar esto? Y es lo que me pregunto yo. Yo lo único que te puedo decir es que yo como israelí y como judío defiendo a mis cristianos. Nadie va a tocar mis cristianos. Van a tener sus iglesias abiertas. Estamos hablando de los cristianos que viven en Israel. Tal cual, los 135.000 cristianos que viven en Israel, llegamos a un acuerdo casi hermoso con ellos. Y es lo siguiente, debido a que el único lugar del mundo donde los judíos son mayorías es en la tierra de Israel, todos nuestros cristianos son fieles al Estado de Israel y se enrolan cada vez más al ejército de Israel y le juran fidelidad al Estado de Israel. Sus iglesias son abiertas y tú puedes rezar en cualquier iglesia sin ningún tipo de problemas. Las iglesias cristianas y algunos sectores, por ejemplo, de la iglesia mesiánica o incluso evangélica, lo que hacen es no hacen misionerismo dentro de Israel. Ellos saben que el único lugar donde hay judíos es en Israel como Estado. Entonces deciden, misionerismo hacemos fuera de Israel. Adentro de Israel tenemos libertad absoluta en todo sentido, pero nos conviene, por nuestra relación con nuestros hermanos judíos, en Israel no hacer misionerismo. Bien, quisiera rebatirte un poco eso. ¿Por qué en Israel no se puede hacer misionerismo? O sea, predicar el Evangelio. No se puede. Por supuesto que se puede. La propia iglesia entiende que le conviene a la iglesia no hacer misionerismo en Israel, porque tú tienes grupos muy religiosos en Israel que se van a enojar. Entonces, para mantener la calma entre minorías en Israel, ellos mismos, los cristianos, deciden que hay tantas personas para acercar a la palabra de Dios en todo el mundo, que si vas a invertir tiempo y energía, hay tantos que están descarriados, que invertir energía en otros lugares y no en el lugar en donde están las iglesias que nos recuerdan la historia de Jesucristo. Ellos deciden como iglesias que es mejor no hacerlo. Perfecto. A ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Los terroristas que matan cristianos y que matan judíos también, no tanto, detestan tanto al judío como al cristiano. Háblame un poco del origen de todo esto. En el Islam tradicional, pero seguro en el Islam radical,
El mundo se divide en 4 tipos de personas. Mustaminum, que son comerciantes, a ellos hay que dejarlos ir, porque no han escuchado nunca lo que es el Islam. El musulmán, que es la única verdad, solamente la verdad está en el Islam. El hereje, que no cree en un solo Dios, es obligación de un radical islámico matar al hereje. Significa... No, entonces los cristianos no somos herejes. No son herejes. Y los judíos tampoco. Tampoco. Nosotros somos el pueblo del libro. Sabemos parte de la verdad, pero no sabemos la verdad de Mahoma. Por lo tanto, nos consideran dimis, en árabe al-dima. Somos dimis, somos ciudadanos de segunda, que podemos vivir bajo la protección del califa musulmán, pero tenemos que pagar un impuesto por cabeza conocido como jizya. Y además no puedes abrir iglesias en la tierra santa del Islam. No puedes reformar tus iglesias, no puedes ir a predicar la palabra de Dios en ningún lugar que no sea el Corán. Y esas son las reglas del dhimmi. Ahora bien, ¿no me cree? ¿La audiencia no me cree? Hagan el ejercicio fácil. Llame mañana, parece llame ya, ¿no? Llame ya a la Embajada de Arabia Saudita en Uruguay y dígale que quiere donar $40 millones para construir una iglesia en el medio de Arabia Saudita. ¿No me cree? Llame a la Embajada de Jordania y diga que quiere ir a Jordania a predicar el Evangelio. No es que se lo van a prohibir. Se lo van a prohibir, en algunos lugares lo van a castigar. ¿Es realmente usted una persona osada? Vaya a Pakistán, sin pedirle permiso a nadie, saque un Nuevo Testamento, predique la palabra de Jesús y lo van a castigar con 100 latigazos. 100. Es la norma, 100 latigazos. O vaya a repartir Biblias a Irán. Por ejemplo. ¿Qué puede pasar en Irán? ¿Usted es valiente? Hágalo, a ver si realmente lo que estoy explicando existe o no existe. Por lo tanto, ese estatus de dhimmi hace que, por un lado, consideren a todos los cristianos como ciudadanos de segunda, en principio. Pero hay algo peor todavía. Cuando siente el Islam que el dhimmi ha tomado demasiada fuerza y me quiere conquistar, y lo hace a través de la cultura, a través del cine, a través de la democracia, a través de enviarme cosas malas para el Islam, yo reacciono contra el dhimmi haciéndoles atentados en la cuna del dhimmi. Y la cuna del dhimmi es Europa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Así es. Ajá. Qué duro que es esto, ¿no? Ahora. Es más duro porque incluso el dhimmi no se da cuenta que el problema es él. Hay personas en Europa que me dicen, el problema es Israel. No. El problema eres tú, que no te das cuenta que tú eres también un dhimmi. O sea, y Europa no se da cuenta que está siendo conquistado. Por lo menos que está siendo atacada. ¿Quién no se da cuenta? Los medios de comunicación no suelen darse cuenta. La población se nutre muchas veces de los medios de comunicación porque no tiene por qué saber. Los políticos y las fuerzas de seguridad sí se dan cuenta. Francia es uno de los países de Europa que más le pega a Israel, ¿verdad? Sí. Sin embargo, Francia recibe también fuerzas del terrorismo que la sacuden, ¿no? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica eso? ¿Tiene que ver con lo que acabas de decir? ¿Hasta ahora te he demostrado que soy sincero y te digo las cosas como pienso? Sí. Nos conocemos de otros lugares y te has dado cuenta que soy sincero contigo. Y nos conocemos de YouTube. Ah. Te he estado escuchando. Muy bien, yo lo voy a decir muy claro. El antisemitismo es un fenómeno europeo. Y es un fenómeno que nació en el mundo heleno y cristiano. Lo que sucedió con el heleno más cristiano. Tal cual. Las acusaciones más duras en contra de los judíos nació en la iglesia. Entre otras cosas, la teoría de la sustitución, que como hay un nuevo pacto con la nueva iglesia, entonces hay que erradicar por la fuerza a la vieja iglesia y al viejo pacto. Bueno, anoche yo estuve... Ojo, yo sé que tú no piensas así, ni mucho menos, ni toda tu iglesia, pero te digo de dónde nació. Sí. Para terminar la idea... No, pero anoche yo estuve discutiendo con un miembro de mi iglesia que me dice, ¿por qué trae un judío a la iglesia? No conoce el Evangelio, yo conozco el Evangelio. ¿Qué nos va a enseñar ese hombre a nosotros? Yo también te estoy siendo sincero. Yo le puedo enseñar a él. O sea,
Sí, pero tiene un problema él. Sí. Él tiene un problema. Si hoy a la noche vamos a la iglesia juntos y aparece, Dios quiera, Jesús por la puerta, que viene a visitarnos, con el único que puede hablar ahí es conmigo, porque yo sé hebreo. Así que él puede haber leído mucho sobre la Biblia, pero al fin y al cabo Jesús era un judío viviendo en Judea. Es muy racional este hombre, ¿no? Pero podríamos hacer un esfuerzo que Jesús aprenda a hablar en español. Pero volviendo a la pregunta anterior. Sí. El antisemitismo es un fenómeno europeo, nació en Europa. Cuanto más europeo es el país, más antisemita es. Entonces tú tienes un país claramente antisemita, como Francia, con una cultura antisemita. Entre los judíos teníamos un chiste que decía que una persona en el año 1860 queda congelada y se despierta en el año 1960. Y le cuentan que hubo un holocausto y él dice, estos franceses son terribles. Entonces es un país con una cultura antisemita fortísima. Francia, España. ¿Y de dónde nace esa cultura antisemita? Otra vez, por una cultura europea cristiana, lamentablemente. Hay cristianos que no leen la Biblia y hay personas que no han hecho reformas. Hitler no tenía nada de cristiano. Sí, pero tenía, porque la cuna del nazismo y de la manifestación moderna del nazismo nace del comienzo del deicidio, de la acusación que los judíos matamos a Jesucristo y que todo el pueblo judío es culpable. Y por lo tanto, eso va evolucionando hasta un antisemitismo de tinte racial, pero nació un antisemitismo de tinte teológico. Entonces se fue mutando. La versión más, la diferencia clásica entre un antisemita de corte cristiano, él piensa que si un judío se convierte al cristianismo, deja de ser un problema. Y así durante la Inquisición, muchos judíos se convirtieron. El antisemita nazi piensa que el judío ya está contaminado racialmente, entonces no tiene salvación. En la sangre. Tal cual. Entonces, cuando tú tienes un continente que tiene una cultura antisemita tan fuerte, tú bajas al continente y dices, a ver, de habla hispana, ¿cuáles son los países más antisemitas? Los países que sean más, por ejemplo, con cultura católica. España, Argentina y Chile. Tú vives en un país ahora que tiene una cultura en donde el judío no es mal visto, en donde no tiene ese perfil. Y tú vas al continente, subes en el continente y vas a países en donde las iglesias evangélicas son más fuertes, son más numéricas, en algunos países son mayoría incluso. Y al judío se lo respeta y se lo quiere, porque tú no puedes amar a Jesucristo sin amar a su familia. Tú no puedes amar solamente a uno. Un buen cristiano también reconoce que Jesús era judío, vivió como judío, fue crucificado como judío, más aún. En su cruz está escrito por qué se lo acusa. Y se lo acusa de ser rey de los judíos. INRI está escrito. Sí. Y entonces tiene y actuó y vivió como un judío. Vamos a agregar algunas otras cositas. La Virgen María era judía, José era judío, los discípulos eran judíos. Qué triste, ¿no? Qué triste los problemas religiosos que nos dividen en general. Vos estás diciendo, además, en tus entrevistas y en tus charlas, que el problema de Israel no es por tierra, sino que el problema es netamente religioso. Que no se está discutiendo por la tierra, sino que el problema es religioso. Explícanos un poquito eso. Pero vamos a cerrar el tema anterior. Bueno. Uno podría creer que lo que estoy diciendo es que nos estamos llevando mal, pero veamos la contracara. Nunca en la historia de la humanidad moderna nos hemos llevado mejor judíos y cristianos. Nunca. Y no digo solamente con el pueblo evangélico, que es naturalmente aliado a Israel o tiene cercanías al pueblo judío. Estoy hablando también de los católicos. Nunca hemos estado mejor. Nos consideramos hermanos, claramente hermanos. O sea que esa es la contracara. Sí, hemos tenido un pasado problemático, pero nunca hemos estado mejor. Ahora bien, para el judío la tierra es menos importante que la vida, ante todo la vida. Si yo tengo que renunciar a territorios históricos que están escritos en la Biblia para que mi hijo Aitán, de 10 años, que significa valiente, y Galit, ola de mar, no vaya al ejército para protegerlos, lo voy a hacer. Ante todo protejo la vida.
Cuando viene un palestino y te dice que el pueblo judío no es un pueblo, sino que es una religión falsa y que ocupa lugares santos del Islam, o en árabe Waqf al-Islam, y que además ocupa tierra santa islámica, o en árabe Dar el-Islam, él está utilizando argumentos religiosos. De la misma forma que el que se suicida en Europa utiliza argumentos religiosos. El que se suicidó ayer en Bélgica, antes de suicidarse, ¿qué dijo? ¿Feliz Navidad o dijo Allahu Akbar? Dijo Allahu Akbar. Allahu Akbar es la terminología religiosa de decir Alá es el mejor de los dioses. Hablamos de religión. Si tú hablas de Medio Oriente y no hablas de religión, estás equivocado. Todo Medio Oriente es religión. Todo Medio Oriente es religión. ¿Por qué te piensas que los cristianos son perseguidos en Medio Oriente? Porque son de la religión incorrecta. Para la mayoría. Claro, no hay cristianos que quieran reclamar territorios. Porque a diferencia del judaísmo, en Occidente hemos desarrollado que tú eres uruguayo y cristiano, tú eres uruguayo y católico, tú eres uruguayo y musulmán. Sin embargo, el judaísmo no es ese tipo de identidad. El judaísmo somos un pueblo y una religión juntas. Nosotros somos el pueblo de Judea y por eso nos llamamos judíos. Entonces, si tú entiendes que yo soy un pueblo, me merezco un Estado también. Si a ti te molesta que el judío de Uruguay se identifique con la cuna nacional del pueblo judío, que es Israel, tienes un problema tú. Porque si tú eres descendiente de españoles y tu padre es español y también es uruguayo y ama los dos países, ¿te molesta? No. ¿Y si es portugués y español y uruguayo? Tampoco. ¿Y si es griego y uruguayo? Tampoco. Si te molesta que solamente el judío tenga dos fidelidades y pertenezca a dos pueblos, eres un discriminador. Solamente uno te molesta. Los judíos de todos los países sienten afinidad hacia su patria histórica y son fieles totalmente a tu país y han contribuido al desarrollo de tu país, igual que otros. Tienen dos identidades. Sí, el pueblo judío es un pueblo. Una vez en una entrevista de televisión, viene un periodista y me dice, la gente no entiende, me lo dijo de forma muy agresiva, ojo, la gente no entiende por qué ustedes los judíos se merecen un Estado propio. Y yo digo, perdón, ubícate, tú eres venezolano, tú has nacido hace 200 años, yo pertenezco a un pueblo que tiene 3.850 años de historia demostrada incluso arqueológicamente. ¿Quién te da derecho a cuestionar mi derecho? 3.850 años, 200 años. Que me lo pregunte un griego o un japonés que tiene la misma historia, no tú, que acabas de nacer, en el caso de Venezuela. Tremendo esto. ¿Y qué más podemos decir respecto de la gran problemática? Pareciera que la problemática no es tanto cristianos y judíos. Por supuesto, te dije, nunca nos llevamos mejor. Claro, nunca nos hemos llevado mejor. A pesar de que Europa está muy contaminada por el antisemitismo, ¿no? Sin duda. Ahora, alguien que conoce de verdad a Jesús y conoce de verdad el Evangelio no debe tener problemas, no debiera tener problemas con el judío. ¿Y por qué una persona que cree en el Evangelio no cree solamente en el Nuevo Testamento? Una persona que lee el Evangelio cree en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento, los dos cree. Entonces tú revisas también el Viejo Testamento y tienes un problema, que en el Viejo Testamento dice claramente que la tierra de Israel fue prometida a los judíos y a su descendencia. Y por lo tanto, si eres un verdadero cristiano, crees en eso. Si tú eres un verdadero cristiano, muéstrame una cita de la Biblia que diga que la tierra de Israel, por ejemplo, fue prometida a los palestinos. Si tú me lo demuestras, que dice que la tierra de Israel fue prometida a los palestinos, entonces puedo llegar a creerte. Pero la Biblia dice claramente algunas cosas. Un verdadero cristiano cree en los dos textos. Y por eso los verdaderos cristianos suelen estar cercanos a Israel. Y una persona que se conoce de memoria la Biblia, ama Israel. De la misma forma que te digo esto, una persona que es de extrema izquierda, que nunca ha abierto un libro sagrado, evidentemente no va a pensar así. Cuanto más moral es la persona, cuanto más lee la Biblia, más cercana es a los valores que tengo yo en mi país. Bien, hay otro tema que has tocado en tus charlas y es que gente de izquierda
busca afinidad con Irán y con otros grupos, siendo que tiene una cultura democrática, ¿no? ¿Puedes hablarnos de eso un poquito? Es más grave todavía. A ver. En formas sistemáticas, personas y grupos y partidos de extrema izquierda se acuestan con radicales. Son aliados naturales de radicales. Te doy un ejemplo. En España, el partido Podemos recibe dinero de Irán, un país que persigue a la oposición, no es democrático y ejecuta a personas en la vía pública, y a sus mujeres, cuando hacen algo que no les parece, entonces la castigan arrojándole piedras. Si tú eres una persona moral y tienes las ideas claras de lo que está bien y lo que está mal, tú no puedes ser aliado de esta gente. Si tú eres Venezuela y tu mejor aliado es Irán, tienes un problema. Y si tú eres Argentina, como era la presidenta Kirchner, y lo que haces es alianzas con un país como Irán para esconder debajo de la alfombra el atentado que costó la vida de 85 seres humanos, el AMIA, algo falla en tu escala de valores. Claro. Quien tenga la cultura de la Biblia no puede hacer esas cosas. No lo lleva en la sangre, no lo lleva a ningún lado. Señor, si tú has leído la Biblia, sabes que la Biblia hebrea, no la traducción al español, la Biblia hebrea dice no asesinarás. ¿Y qué diferencia hay con no matarás? Hay un problema de traducción. Asesinar. Te cuento una anécdota. Es un tema teológico que no nos va a dar para este programa, porque se terminó. El problema es que hay una traducción media problemática. En mi Biblia dice no asesinarás. Si viene un familiar, tú estás defendiendo a un familiar y viene una persona y quiere matarlo, ¿lo matas o no lo matas? Porque lo va a matar. Ya te entendí. Okay, entonces, ojalá te haya entendido la gente. Es un problema de traducción. La Biblia dice al tirzaj, que significa no asesinarás. No dice al ta'arog, que es no matarás. Lo que no se puede es asesinar. Tú, que has leído la Biblia, sabes que no se asesina, de ninguna manera se asesina, ¿verdad? Y tú te alías con personas que andan asesinando a media humanidad y promueven el terrorismo en todo el mundo. Claro. Bueno, vamos a tener otro programa, oportunidad para hablar de otros temas también relacionados con Israel. Contigo te agradezco muchísimo. Deseo que Dios les bendiga muchísimo. ¿Cuántos tienen un Dios increíble aquí? Las palmas acá. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, arriba. Wow, wow. Que alguien grite. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, oh. Aleluya, aleluya. Aplaudiendo acá arriba, todos, todos, todos. Tú eres increíble, increíble, invencible, mi Dios, solo tú
Todopoderoso. Eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Oh, oh, oh. Y todopoderoso, grande, grande, grande. Oh, oh. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. Oh, oh. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble. Mi Dios, solo tú, tú. Aleluya. Todos los locos por Cristo Jesús, ¿dónde están? Quiero que le tomen la mano al que tiene al lado y levántenla bien en alto. Todos aquellos que hemos venido a exaltar el nombre de nuestro Señor. Vamos todos. Y dile a tu hermano, vamos juntos. Saltando, 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 saltando. Allá atrás, todos, todos. Hey, 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 hey. ¿Está listo? Desde el campamento verás.